Vamos a dialogar de inmediato con el ecologista Roque Sevilla. Buenos días, señor Sevilla, bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. Con usted podríamos conversar de muchos temas, pero quisiéramos que nos explicara en fácil la pregunta 7 de la consulta. A ver, hay dos preguntas fundamentales, Juan Javier, en la consulta respecto del tema ambiental. La número 7 es la incorporación de las zonas de recarga hídrica dentro de los parques nacionales. Y la 8 tiene que ver con la reforma al artículo 74 de la Constitución. La primera resulta ser fundamental, sobre todo referido al impulso que se está dando al negocio minero. Como todos sabemos, para poder producir las minas requieren gran cantidad de agua, pues para disolver el metal que está en las rocas, se coloca el material en grandes pozas con agua y con una serie de químicos para producir la precipitación del metal que se busca. Y entonces utilizan gran cantidad de agua, pero también tienen que hacer el tratamiento de esas aguas y hay que vigilar entonces la descarga de las mismas. Lo grave en general de las minas en el pasado ha sido que contaminan horriblemente las fuentes de agua. Y entonces, sobre todo los orígenes de las cuencas hidrográficas tienen que ser protegidas, porque si allí se instala una mina, el peligro es que todo el servicio del agua para todos los otros fines que se utilicen, agua potable, riego, etcétera, etcétera, ya no pueden ser utilizadas. Ahora, esto combinado con los efectos del cambio climático, donde se producirán en unas zonas o demasiada agua o muy poca agua, sequías muy intensas, hay que hacer una protección de las mismas. Entonces la idea es que se incorpore los orígenes de las fuentes de agua a los sistemas de parques nacionales y por tanto no se pueda desarrollar minas en los orígenes de las aguas para evitar la contaminación. Ese es el artículo, la pregunta 7. A ver si entiendo, señor Sevilla, los recursos hídricos no gozan actualmente de protección en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Así es, no tienen esa protección y este rato a través de esta consulta, si recibe el voto positivo, quedarán incorporadas y por tanto protegidas. Buenos días, estamos conversando con Roque Sevilla. Buenos días, Roque, lo saludo a Carlos de Tomaso. Algún momento en la época de vacunación nos pudimos conocer. Roque, la incorporación de la protección hídrica dentro de estas zonas de conservación resulta pues haber sido una omisión del constituyente, ¿no? Porque se nombró otras como de otros tipos de áreas protegidas, pero la zona hídrica quedó fuera, no mencionada, y lo escuchaba el ministro Manrique, que esto ha provocado que cuando se emite legislación, que es una norma de menor jerarquía de la Constitución, han empezado pues las acciones de inconstitucionalidad de esas leyes o de normativa, que pues termina en la declaratoria de inconstitucionalidad perdiéndose esta protección y por ende la necesidad de que se constitucionalice este principio de que la protección hídrica forma parte de las zonas de áreas protegidas, de tal forma que la legislación derivada posterior a esta modificación constitucional tenga el anclaje constitucional. ¿Eso es así, Roque? Eso es así, sin duda alguna. De todas las regulaciones de protección de las aguas, al no tener esta cobertura constitucional, pueden declararse como no constitucionales, o sea, el agua no está protegida dentro del parque. Y entonces por eso es tan importante incorporar el agua dentro de esa protección. Y entonces comienza a utilizarse el agua de una manera irracional, se la contamina y se producen los efectos negativos que ya he relatado. Desde el sector minero, que preocupados por esta pregunta,
y ellos piensan que esto implicaría crear más trabas al trámite para poder obtener una concesión minera. Yo al menos lo veo completamente al contrario. Más bien se aclara el ámbito y se aclara las medidas de reparación que quien quiera explotar va a tener que hacer e invertir, formar parte de su presupuesto para proteger el agua que esté cercana a la zona. ¿Cuál es su opinión, Roque? No, usted lo ha dicho exactamente eso. Hay algunos elementos que son fundamentales y que nosotros, por considerarles gratuitos, le hemos maltratado de una manera horrible. El ejemplo es la ciudad de Quito. Quito y Guayaquil también, pues las descargas que hacemos a los ríos es de botar basura constante hacia ellos sin ningún respeto respecto de la importancia que tiene el ecosistema del agua. En el caso de Quito es desastroso porque nosotros contaminamos con el río Machángara finalmente el río Esmeraldas y estamos afectando a 2 provincias adicionales sin importarnos mucho ese hecho. Ahora, la industria minera, como dije ya, utiliza el agua en cantidades enormes y sobre todo la contamina, a no ser que se tomen medidas muy drásticas, muy costosas, que la industria minera no quiere asumir, porque el margen de utilidad se les reduce. Entonces siempre va a haber esa protesta, ese malestar de parte de la industria minera, pero es algo absolutamente necesario que se haga ese control y se legisle de manera adecuada. Roque, muy buenos días. Alfonso Harp, lo saludo, un placer conversar con usted. Un abrazo. Roque, mire, nosotros hemos recomendado hoy en algunos programas que a partir de esta consulta popular el gobierno prepare una plataforma de voceros especializados en los distintos temas para poder explicar a la ciudadanía de una manera más sencilla y sobre todo enfocarle a los ciudadanos cada una de las preguntas acorde a las necesidades del país, porque evidentemente, usted lo sabe más que nadie, usted es un hombre también con inmensa experiencia política, va a salir la corriente opositora a tratar de satanizar cada una de las preguntas e incluso a politizarlas, que es peor. En ese sentido, definitivamente usted es una de las personas acreditadas para hacer vocería en la pregunta 7 y 8. Pero sobre ese tema, Roque, en la pregunta 7 y 8, me parece que la redacción, ojo, el fondo de la pregunta debe ser muy buena, pero la redacción es poco entendible, porque ni siquiera es una redacción jurídica, sino una redacción muy técnica en materia de medio ambiente. Difícil para entender. Yo he tratado de entender esas 2 preguntas y no logro todavía captar realmente la finalidad de las mismas, que debe ser muy buena, pero hay que explicarlas mejor. Hay que quitarle un poco de condumio técnico y hacerla más sencilla, en un lenguaje más popular, porque al final de cuentas quienes van a votar no son los técnicos en materia de medio ambiente, sino la ciudadanía, que generalmente desconoce de ciertas terminologías y de ciertos conceptos. Bajo ese criterio, por ejemplo, muy en síntesis, ¿cuáles son los beneficios de la pregunta 7 y 8, pero con un lenguaje muy al alcance de la ciudadanía, Roque? A ver, voy a explicar la 8, que no le hemos tocado todavía, ¿no? La 8 es tratar de... explico primero esto y después le doy la versión más popular, si le parece, Pocho. La número 8 se refiere a una contradicción de los artículos 71 y 74 de la Constitución. Mientras que el artículo 71 de la Constitución dice que se debería beneficiar a quienes protegen el medio ambiente y que se debería aprovechar los servicios ambientales que produce la naturaleza. Y en el segundo inciso del artículo 74 prohíbe el aprovechamiento de esos servicios ambientales. Esto es la parte técnica, ¿no es cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto que es muy grave para el país, inclusive, porque puede tener fuentes de ingreso enormes que actualmente no los podemos aprovechar, que los aprovecha este rato Costa Rica, Colombia, Perú, por ejemplo, y nosotros no, por esta regulación del artículo 74, el segundo inciso. Este rato se está pagando por los servicios ambientales que producen los ecosistemas, y básicamente son bosques,
páramos y manglares que absorben gran cantidad de carbono de la atmósfera y por tanto reducen el efecto del cambio climático. Y por ello se paga cifras que, dependiendo de qué mercado se acude, si el mercado establecido o el mercado voluntario, que va desde $3 o $4 por tonelada absorbida de carbono hasta alrededor de $100. Y lo impresionante es que nosotros tenemos los dos ecosistemas que más absorben carbono en el planeta. El uno es el páramo, que absorbe 50 toneladas por hectárea. Y ustedes habrán visto, cuando se hace un corte en un páramo de una carretera, usted va a ver una pared negra retinta, porque el pajonal no absorbe en la parte de la paja, sino en la parte del suelo. Entonces absorbe el carbono y lo fija en el suelo. Y por eso esa cantidad tan grande por tonelada. Y en el caso ya extremo de beneficioso es el caso del manglar. El manglar absorbe 200 toneladas por hectárea, porque hace la absorción doble. Una parte fija en la parte aérea del manglar, que son los árboles, y otra parte en el piso, y por eso es un lodazal negro, ¿no es cierto?, el característico del piso del manglar. Bueno, eso es carbono que está absorbiendo de la atmósfera el manglar. Mucho menos absorbe, curiosamente, los bosques establecidos, como el de la Amazonía, que absorbe alrededor de 5 toneladas por hectárea. Pero todo esto produciría unos beneficios enormes para el Estado, que es el dueño de 4 millones de hectáreas en parques nacionales, que podría vender ese carbono absorbido, ¿no es cierto? 6 millones de hectáreas pertenecen a las comunidades indígenas amazónicas y una cantidad enorme de páramos y de manglares pertenecen al Estado por definición y otra parte a las comunidades indígenas. Todo esto sería un flujo importantísimo tanto para el Estado como para los sectores más pobres que tenemos en el país, como para financiar su educación, su desarrollo económico, su bienestar, su salud. Pero el artículo 74 impide su aprovechamiento. Entonces, por eso son tan importantes los dos. Ahora, Pocho, le doy en resumen el uno. En el uno es proteger las fuentes de agua, y siendo el agua el elemento más importante para la vida de los seres humanos. Sin agua no podemos vivir. Y la segunda es aprovechar un recurso que está en el planeta este rato y que no lo estamos aprovechando y que beneficiaría a los más pobres del país y al propio Estado. Roque, una consulta respecto a la pregunta 8. Hay empresas en el mundo que contaminan, ¿no es cierto? Y entonces estas empresas que contaminan, hay normas convencionales, internacionales, que les obligan a compensar esa contaminación, ¿no es cierto? Y salir a buscar proyectos que justamente a su vez sean proyectos que generen carbono o protejan la naturaleza, la conservación, y entonces se valora ese proyecto y quienes tienen la obligación de hacer esa compensación pues generan esos recursos. Entiendo que ese es más o menos el sistema. Esto también abarca a los privados, es decir, si acá en el Ecuador tenemos alguna persona jurídica o natural privada que tiene un bosque, un área ambiental, y no la quiere explotar, es decir, quiere hacer la conservación de dicha área, ¿puede elevar ese proyecto como un proyecto susceptible de valoración para el mercado de carbono o no? Así es. Esto fomentaría dos cosas. Fomentaría, por un lado, la conservación y, como usted, Carlos, acaba de mencionarle, quienes quieren conservar algo que ya está allí, sin duda pueden recibir entonces el beneficio del pago por el carbono que ese bosque que él está conservando está absorbiendo, ¿no es cierto? Ese sería un beneficio. Pero lo otro, que es extraordinario para el país, es que fomentaría la reforestación. Los árboles, cuando están iniciando su crecimiento,
absorben mucho más carbono que cuando ya es un bosque maduro. Obviamente, el bosque maduro crece un poquito y por tanto ese poquito absorbe un poquito de carbono. Pero los árboles que recién se siembran están creciendo aceleradamente y absorbiendo mucho más carbono que cuando ya son maduros. Esto podría fomentar una industria importantísima en el país. Estoy pensando en zonas tan grandes como las de Manabí, por ejemplo, que podrían estar cubiertas de bosques y los dueños, en vez de tener que esperar 12, 15 años para poder utilizar esa madera, recibirían año a año el dinero por la absorción de carbono que esos bosques que ellos han sembrado están absorbiendo. Entonces, una de las razones por las que no se reforesta es porque hay que hacer una inversión ahora y esperar un largo rato hasta poder cosechar el bosque, ¿no es cierto? En este caso, esa espera de largo rato va a ser compensada con pagos por carbono. Sí, por eso es tan importante este artículo. Hay una crítica a esa pregunta, que no se deje en la pregunta claramente establecido que el dinero que se genere por la conservación de las áreas ambientales de cada provincia se quede en cada provincia, ¿no? Eso es algo que usted acaba de mencionar a Manabí, pues que se quede en Manabí. Si vamos a las zonas de la sierra, las comunidades indígenas, que sea 100% a través de un fideicomiso o a través de alguna figura que garantice que eso regresa a esa comunidad, ¿no? Esa es una crítica que tengo la pregunta, pero para que entonces, Pocho, se entienda claramente, si tú tienes un área de protección, un bosque, y decides, no lo voy a explotar, voy a conservarlo, presentas tu proyecto al mercado carbono para que sea valorado y puedas recibir ingresos por no explotarlo. Entonces, eso es lo que Enroque dice. No solamente se genera una nueva fuente de ingresos, sino una nueva fuente de ingresos conservando la naturaleza o reforestando la naturaleza, con lo cual la pregunta es importante. No obstante, es una pregunta compleja de entender. Así es, y qué bueno que ese sea el objetivo. Le quiero aclarar que queda en el lugar porque se entiende que el dueño, bueno, a no ser que no vive en el lugar, me refiero a lo que es estatal, ¿no? El dueño de esa propiedad va a recibir el pago, pues. Sí, pero lo que es estatal, supongamos que es un páramo, propiedad del Estado que está muy alto, claro, etcétera. Ahí es cuando viene la discusión, ¿no? Bueno, ahí lo lógico es que se reglamente de una manera tal que ese dinero vaya básicamente para la conservación, ¿no es cierto? Si es que es el Estado. Ese debería, o para desarrollo de proyectos ambientales, para la transformación energética, alguna cosa que vaya en dirección de la conservación y de la mejora del ambiente. Pero eso es una regulación que habría que introducir. Pero en los privados sí se les da el recurso a quienes son los dueños de la propiedad y por tanto el beneficio queda en el dueño de la propiedad, ¿no es cierto? Que pueden ser las comunidades indígenas, que pueden ser los individuos o las corporaciones los que resuelven las comunas de la costa. Sembrar bosques. Correcto. Roque, uno de los puntos claves en el plan de gobierno del presidente Lasso fue la promesa, el apoyo, el impulso que le iba a dar a los distintos tipos de energías renovables, a la movilidad eléctrica. A la fecha, ¿usted cree que este apoyo se ha dado? Yo creo que ha habido tal cantidad de problemas que enfrenta el gobierno. Ustedes acaban de relatar lo dramático que es la situación de seguridad en el país en general y en Guayaquil en especial. Que los temas estos tan trascendentes están quedando de lado, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas muy importantes y acelerar los procesos para el cambio de la matriz energética. Por ejemplo, el Ecuador tiene una riqueza en ese campo, en el campo eólico, solar, geotérmico e hidroeléctrico, que no se está aprovechando y seguimos nosotros con el gran lío de subsidiar, por ejemplo, los combustibles fósiles. Yo estaba leyendo un artículo el día de ayer que un nuevo modelo de la Renault que va a estar, que van a vender aquí en el Ecuador el año próximo, consume la 7ª parte del costo del combustible que se tiene hoy en día si es que es eléctrico. Entonces, ahí hay unas soluciones para reducir el costo del transporte
y por el otro lado para eliminar el subsidio a los combustibles. O sea, si uno se mira el tema de la reforma de la estructura energética del país, tenemos unas oportunidades enormes, pero que hay que confiar en eso. Lo que pasa es que estamos muy ligados al sistema tradicional de combustibles. Hemos vivido ligados a ellos 120 años. Y entonces la transformación mental de comenzar a pensar con estas nuevas ideas va muy lento. Va muy lento, por ejemplo, comparado con Colombia o con Chile, nuestro plan de hidrógeno verde. Producir hidrógeno del agua, de la descomposición del agua, como todos sabemos es H2O, una parte es el hidrógeno, la otra parte es el oxígeno. Ahí podemos nosotros con energía solar producir gran cantidad de hidrógeno y esa puede ser otra fuente importante, sobre todo para el transporte pesado, en el que en vez de que salgan todos los contaminantes por el escape, va a salir un chorrito de vapor de agua, porque esa es la reacción que tiene el hidrógeno al combustionarse. Se combustiona el hidrógeno y se transforma en agua. Entonces, estos son los avances que nosotros deberíamos estar viendo con mucha seriedad para garantizar la supervivencia de las siguientes generaciones. Roque, después de casi 2 años, el gobierno concluyó con la fase del cierre transnacional para la concesión de los proyectos fotovoltaicos en el Aromo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, fíjese el tiempo que se toman para tomar una decisión, ¿no es cierto? Allí el Aromo está sirviendo para pista de aterrizaje del narcotráfico y lo lógico sería este rato que ya esté cubierto. Son 250 megas que están proyectados allí de producción de energía limpia. Esto es muy importante, pues el país tiene que ir en esa dirección. Si nosotros estamos en plena zona ecuatorial, donde si algo nos sobra es la luminosidad. No se olviden que en el norte, en Europa, en España, en Alemania, bueno, la mitad del año tienen 4 o 5 horas de luz. Nosotros tenemos todo el año, de los 365 días del año, tenemos 12 horas de luz. Por tanto, es el lugar ideal para la producción energética solar y tenemos además las otras opciones que ya mencioné. Roque, estamos comenzando con Roque Sevilla, ecologista, exalcalde de Quito. Lo vamos a sacar de este tema ambiental y para hacerle una pregunta de cómo ve la perspectiva de los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Quito. Ahora que ya se han formalizado las candidaturas, ¿cuál es su visión de los candidatos y su preocupación en torno a quién pudiera llegar a la alcaldía de Quito, que ha venido pues también siendo golpeada en comparación con administraciones como la suya que pudo dar una gran gestión? Bueno, yo me he quejado constantemente de los malos gobiernos que hemos tenido en seguidilla en nuestra querida ciudad capital. Este rato creo que hay algunos pocos candidatos que son respetables y que tienen experiencia en el campo. Y luego hay cosas tan peligrosas como que un exalcalde que fue sacado del puesto por razones de incumplimiento de sus obligaciones, que tiene juicios penales en proceso, que todavía puede ser candidato. Esas cosas son inaceptables, ¿no? En vez de que nos gobiernen los mejores, que sería lo lógico, nos van a gobernar personas que tienen condiciones morales y éticas ilegales absolutamente inaceptables como para que sean líderes de la ciudad. Entonces espero, y siempre he convocado yo a los quiteños, que seamos sumamente cuidadosos en saber a quién elegimos, porque la responsabilidad final es de la ciudadanía y hay que asumir esa responsabilidad y por tanto buscar que candidatos de calidad moral y de conocimiento sean los que nos gobiernan. Agradecemos la presencia en este programa de Punto de Orden de Roque Sevilla. Muchísimas gracias, Roque. Buen día. Encantado, Juan Javier. Un abrazo.